ni más ni menos que el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, da un duro varapalo al Gobierno regional, en el sentido de que echa para atrás las órdenes del Gobierno y además dice claramente, por unanimidad de todos los miembros de este tribunal, incluso con un informe en el mismo sentido del propio fiscal, que hubo una vulneración de derechos fundamentales relacionados con la libertad sindical y la necesaria participación de los sindicatos en la toma de decisiones que tiene que ver con las plantillas y con los derechos de los trabajadores. Sin duda es un varapalo grueso, muy grueso, que no sé si el Gobierno de Castilla-La Mancha, su presidenta, el consejero de Administraciones Públicas podrán aguantar en sus costillas, porque ciertamente supone una decisión que desautoriza completamente toda la política de gestión de los servicios públicos y del personal de la Administración del Gobierno de Castilla-La Mancha. De lo que estamos hablando, de lo que ha ocurrido y de la sentencia del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en relación con estos empleados públicos, es muy grave. Tan grave que debería costar la dimisión al consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha. Miren, en la provincia de Ciudad Real estamos hablando de que en agosto del 2012 se despidió a 69 trabajadoras de la Administración Pública, interinos, que venían prestando sus servicios en áreas tan necesarias como asistentes sociales, donde se suprimieron 6 plazas, o como responsables de la fauna de Castilla-La Mancha y de la flora en el Chaparrillo, donde se despidieron a 4 trabajadores, a 5 auxiliares de los servicios periféricos, a 25 auxiliares de los servicios administrativos, a 10 trabajadores de las bibliotecas y del Archivo Histórico de Castilla-La Mancha, a 4 monitores de escuelas infantiles y a 2 plazas también se suprimieron de arquitectos técnicos, una de prevención de riesgos laborales y 2 más en el gabinete jurídico, su representación en la provincia de Ciudad Real. En definitiva, estamos hablando de puestos que eran necesarios, yo digo en su totalidad, pero en todo caso, en la mayoría de las ocasiones, era para prestar servicios públicos que beneficiaban al conjunto de la sociedad de la provincia de Ciudad Real. Y nosotros entonces dijimos que por ahorrar dinero público del Gobierno de Castilla-La Mancha se mandaba al paro a trabajadores para que siguieran cobrando de lo público, que era para que cobraran el subsidio de desempleo por no trabajar cuando querían trabajar. Ahora la sentencia lo que dice es que los van a tener que readmitir y pagarle los salarios desde agosto del 2012. De manera que esto va a costar a todos los castellanomancheros, en torno a 14 millones de euros si la readmisión de los trabajadores se produce en los próximos días. Claro, estamos hablando de que la Junta va a tener que pagar 14 millones de euros a trabajadores que han estado en su casa porque se les despidió, se los obligó a irse de su trabajo, a dejar su trabajo. Y la pregunta es, ¿tiene que pagar el presupuesto público estos 14 millones de euros por la desidia, la incapacidad y la ineficacia de la presidenta Cospedal y del consejero Esteban? ¿O quizás lo tienen que pagar los propios responsables de este desastre? No se puede entender que se despida a la gente, se la mande al paro y los tribunales terminen condenando al Gobierno regional a readmitirlos y a pagarles los salarios durante todo este tiempo que no han estado trabajando y han tenido que estar cobrando el desempleo. No tiene lógica y lo lamentable es que no es la primera vez que ocurre. Ya ha ocurrido algo similar con los trabajadores de GEACAN, ya ha ocurrido algo similar con trabajadores de otras administraciones, de otros departamentos de la Administración Pública. En definitiva, es recurrente la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de echar a la calle a trabajadores, mandarlos a que cobren el paro y acudir estos trabajadores en defensa de sus derechos y tener que ser readmitidos e indemnizados con el dinero público, sin que nadie en el Gobierno de Castilla-La Mancha asuma su responsabilidad. Pero es que no hay ninguna responsable del Gobierno de Castilla-La Mancha de que haya que readmitir a 500 trabajadores, de lo cual yo me alegro, y haya que indemnizarles con 14 millones de euros por no haber estado durante todo este tiempo donde tenían derecho, que eran sus puestos de trabajo. No hay ningún responsable, no es responsable Cospedal, no es responsable el consejero de Presidencia. Oiga, en Madrid acaba de dimitir en el día de ayer un consejero porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha paralizado
una decisión del Gobierno. Aquí es más grave porque el tribunal lo que ha hecho es directamente condenar a la Junta de Comunidades. ¿Y aquí no va a dimitir nadie? ¿Aquí no hay ningún responsable? ¿No es responsable Cospedal? ¿No es responsable Leandro Esteban? ¿Aquí no pasa nada? ¿Puede dimitir un consejero en Madrid porque le paralizan una decisión? ¿Y aquí no dimite nadie porque le condenan por una decisión? ¿Pero qué vara de medir es esta? ¿Qué está ocurriendo en esta región? ¿Se piensa el Gobierno que puede hacer lo que quiera? ¿Que las urnas la han legitimado para tomar las decisiones, aunque sean ilegales, anticonstitucionales y vulneren derechos fundamentales de los trabajadores? ¿Acaso se cree eso el Gobierno de Castilla-La Mancha? En fin, nos parece una auténtica barbaridad lo que está ocurriendo en esta región y en relación con este asunto de manera expresa, que ya digo es uno más en la larga cadena de acontecimientos por lo cual la justicia condena al Gobierno de Castilla-La Mancha y le termina costando el dinero, el presupuesto público a todos los castellanomanchegos. Por eso nosotros lo que pedimos es que de inmediato se acate la sentencia, de inmediato se reincorpore a los trabajadores a su puesto de trabajo, se les reconozcan sus derechos, se pida disculpas a estos trabajadores y se les encomienden tareas y actividades como las que venían realizando en el ámbito de las bibliotecas, de las guarderías infantiles, de la psicología familiar, en fin, en todas estas áreas de las que se les despidió. Porque con la decisión de recurrir al Supremo, lo único que van a hacer es engordar la pelota, engordar la deuda, lo único que van a hacer es engordar el volumen de la indemnización que dentro de un tiempo de nuevo tendrán que abonar a los trabajadores para terminar reincorporándoles, como ahora ya les ha ordenado el TSJ. Pero es que además se puede dar la paradoja que la sentencia del Tribunal Supremo se produzca en el 2015 o en el 2016 y tenga que ser otro gobierno, posiblemente un gobierno socialista, el que tenga que acatar una sentencia y pagar unas indemnizaciones que ya no serán de 14 millones, como los que han condenado ahora a Cospedal, no, serán de 28 o de 30 millones por un desafuero, un desastre de gestión, una incapacidad y una ineficacia manifiesta como la que ha demostrado el Gobierno de Cospedal con el consejero Esteban al frente. Por tanto, exigimos que acaten la sentencia, reincorporen a los trabajadores, les indemnicen con lo que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia y pidan perdón a todas estas familias y a todos estos trabajadores y al conjunto de los empleados públicos de la Administración regional por haberles ninguneado, por haberles despreciado, por haberles despedido injustamente. En relación con el otro asunto al que me refería, saben que la Federación de Municipios y Provincias está realizando unas jornadas técnicas para explicar los cambios que suponen la entrada en vigor desde el 1 de enero de la Ley de Reforma de la Administración Local. Nosotros estamos absolutamente en contra de esta Ley de Reforma de la Administración Local y la vamos a recurrir al Constitucional, incluso por las 3 vías posibles, con 50 diputados o senadores, por iniciativa de las asambleas legislativas de los parlamentos de las comunidades autónomas y a través de los ayuntamientos, del número de ayuntamientos, exactamente 1.160 ayuntamientos y 7 millones de habitantes que representan estos, para acudir al Constitucional. Y lo vamos a hacer porque estamos absolutamente en contra. Por cierto, igual que lo está el presidente de Galicia, que es del Partido Popular, o el presidente de Castilla y León, que es del Partido Popular, y tantos alcaldes de este país que, siendo del Partido Popular, están en contra de esta Ley de Reforma de la Administración Local. Ley que les recuerdo que solo contó con los votos del Partido Popular en el Congreso, que ninguna otra fuerza política, no ya el PSOE ni Izquierda Unida, no, ninguna fuerza política salvo el Partido Popular apoyó esta reforma, y que es un claro ataque a la autonomía local, a los ayuntamientos en definitiva, y que va a suponer un recorte de competencias sin precedentes y una desaparición o, quizás esto mejor, privatización de servicios que son de carácter municipal y que desde luego deja a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son la mayoría en la provincia de Ciudad Real y en Castilla-La Mancha, sin ninguna competencia, sin ninguna capacidad para terminar privatizando servicios que se ha visto ya por el propio Tribunal de Cuentas que son más rentables cuando se gestionan por el propio ayuntamiento que cuando lo hace una empresa privada.
Por tanto, nosotros no vamos a acudir a nada que organice la Federación de Municipios y Provincias en relación con esta ley. Es más, nosotros nos planteamos en estos momentos si tiene sentido que siga existiendo la Federación de Municipios y Provincias en Castilla-La Mancha, cuando no es el órgano de representación y defensa de los alcaldes, sino es un peón subordinado al Gobierno y al Partido Popular de Castilla-La Mancha, su presidente y el resto de los miembros del Partido Popular que la componen. En este sentido, estamos reflexionando la posibilidad incluso de dejar la FEN, de dejar la Federación de Municipios y Provincias, porque ni su presidente ni su mayoría en estos momentos representan los intereses de los alcaldes de la provincia de Ciudad Real. Más bien, al contrario, representa exclusivamente los intereses de partido, cosa que no ha ocurrido nunca en la historia de la FEN, nunca en la historia de la FEN, y ha tenido muchos presidentes, la mayoría socialistas y algún otro que no era socialista del Partido Popular, y siempre hubo una defensa de los municipios, de los municipios, de los alcaldes. Gobernar a la FEN el PSOE o la gobernara tiempo atrás el PP. Pero ahora lo que está ocurriendo es una clara subordinación del presidente de la FEN al Partido Popular. Es que el presidente de la FEN, Lucas Torre, es el monaguillo de Vicente Tirado. El monaguillo de Vicente Tirado. Y jamás se le escucha una sola protesta frente al maltrato al que vienen siendo sometidos los ayuntamientos, pero no solo los del PSOE, también los del Partido Popular, aunque no hablen. Por tanto, sin prisa, pero sin pausa, nosotros estamos en esa reflexión de qué sentido tiene pertenecer a la FEN, financiar con las cuotas de los ayuntamientos la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, cuando esta no es sino un brazo armado para atacar a los alcaldes, para atacar a los ayuntamientos a las órdenes del Partido Popular. Esto era lo que yo quería comentarles en el día de hoy. Desde luego estoy a su disposición si tienen alguna cuestión que plantear en relación con este asunto o con cualquier otro. Sí, hace un momento le preguntábamos al presidente castellano-manchego de AMPE sobre esta sentencia de la prisión de los interinos. Él recordaba que también hay otro proceso similar relativo a los docentes que puede suponer tener que readmitir, si sigue la misma tónica, a 5.000 personas y que posiblemente en el mes de febrero saldría la sentencia. Sí, sí. ¿Qué golpe tendría eso en la propia economía del Gobierno de Castilla-La Mancha? Mire, el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Cospedal, ha perdido todas las sentencias a las que se ha sometido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. No ha ganado ni una, y no porque el tribunal sea contrario al Gobierno, no, sencillamente porque el tribunal imparte justicia y es justo, y valora como injusto e ilegal la mayoría de los despidos que se han producido por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de manera unilateral y absolutamente injustificada. Y el despido de estos trabajadores, y desde luego el despido de más de 5.000 docentes, maestros y profesores, es una auténtica barbaridad que no tiene justificación. Por tanto, es muy probable que el Tribunal Superior de Justicia dé la razón a los sindicatos de educación de un lado y de otro, la UGT, comisiones, pero también AMPE y CESIF y el STAC, que están en contra de esos despidos. Por tanto, yo no creo que se ponga en riesgo la situación económica de Castilla-La Mancha y en todo caso ocurrirá lo contrario, que se mejorará la educación y que se mejorarán los servicios a los que vuelvan estos empleados públicos y que el deterioro de la sanidad, de la educación, del bienestar social, de los servicios públicos en definitiva que se está produciendo en Castilla-La Mancha por decisión de Cospedal la van a conseguir paralizar los jueces, la opinión pública, los ciudadanos y desde luego el Partido Socialista. ¿Qué le parecen los argumentos que dio ayer la Junta para anunciar ese recurso de que, bueno, pues que se podría perjudicar el esfuerzo que habían hecho todos los castellano-manchegos y que las negociaciones se desarrollaron en un clima de tensión que le llevaron a actuar de esa manera? Pero, ¿cómo que se pueden perjudicar? Si aquí los perjudicados son los castellano-manchegos. Aquí los únicos perjudicados son los castellano-manchegos. Las 500 familias que fueron despedidas. El conjunto de los miles de ciudadanos que acudimos a la Administración y que notamos el deterioro, sea la Administración pública en general, o a la sanitaria, o a la educativa, y que vemos cómo faltan recursos humanos y cómo se nos malatiende, y no es por culpa de los trabajadores, sino de sus jefes, en este caso, de los políticos del Partido Popular que gobiernan Castilla-La Mancha. Por tanto, si esto lo único que va a hacer es mejorar el funcionamiento de los servicios públicos. Es lamentable que en Castilla-La Mancha
sean los jueces, a través de sus sentencias, los que tengan que reordenar los servicios públicos y garantizar la calidad de los mismos sobre la base de tirar para atrás todas las decisiones injustas, arbitrarias e ineficaces del Gobierno de Castilla-La Mancha. Oiga, si es que al final el que no se vaya a privatizar el hospital de Tomelloso o el de Manzanares va a ser no por la decisión de Cospedal, sino por la sentencia, o mejor dicho, por la paralización de los recursos de privatización en la Comunidad de Madrid por parte de la justicia. Si hoy hay más seguridad de que ya no se privatiza como quería Cospedal, con el silencio cómplice del alcalde de Tomelloso y de Manzanares, estos hospitales, no es porque Cospedal se haya dado cuenta de que no los va a privatizar porque no le gusta ya esa idea, no. Es sencillamente porque tiene miedo de que les ocurra en Castilla-La Mancha con la privatización de los hospitales de Tomelloso y Manzanares lo mismo que les ha ocurrido en Madrid, que se la paralice la justicia y se la eche para atrás. Y hoy tenemos más seguridad de que no se van a privatizar estos dos hospitales sencillamente porque hay una resolución de paralización en Madrid. No porque Cospedal no quiera que se paralicen. Que la voluntad, la decisión, las intenciones de Cospedal se las vimos en su momento, cuando anunció la privatización de estos dos hospitales en la provincia. Pero hoy les resulta más difícil porque tiene el miedo. Y por tanto a mí me parece que es, desde luego, una conquista de los ciudadanos. Una conquista de la ciudadanía que se rebela contra unos dirigentes que están ciegos y sordos en el sentido de que ni quieren ver ni quieren oír las demandas ciudadanas. Y es lamentable que tenga que ser una decisión judicial en Madrid la que paralice un proceso de privatización de los hospitales de Manzanares y Tomelloso. Pero bienvenida sea si al final consigue que Cospedal no se salga con sus intenciones. También me gustaría preguntarle por esos contagios que en un caso se existe en el Hospital General de Ciudad Real a lo largo de los últimos meses. No sé si ya ha recibido algún tipo de explicación por parte del Gobierno regional. Del Gobierno regional no hemos recibido ninguna explicación. Lo que sí les puedo decir es que esta misma mañana hemos recibido el correo electrónico de una persona afectada que quiere ponerse en contacto con nosotros y contarnos su situación, porque nos dice que el gerente, además del hospital, no les hace ningún caso. Por tanto, además de ineficacia, además de incapacidad, además de mala gestión del gerente y del equipo directivo del Hospital de Ciudad Real, falta sensibilidad y falta capacidad para atender a los pacientes que están sufriendo unos errores que, en todo caso, son achacables claramente a la dirección del hospital. En este sentido, por tanto, nosotros tenemos una enorme preocupación con lo que está ocurriendo con el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Era la joya de la corona sanitaria de la sanidad en Castilla-La Mancha y en la provincia de Ciudad Real, y se está convirtiendo en una fuente permanente de conflicto y de malas noticias. Y esto no es por culpa de los trabajadores, no. Los médicos, las enfermeras, el resto del personal hace todo lo que puede. Lo que está ocurriendo en el hospital es por culpa de Cospedal, del consejero Chani y de los directores, gerente y demás personal de libre designación que existe en estos momentos en el Hospital de Ciudad Real. Y nosotros exigimos responsabilidad y responsabilidades al equipo directivo y al Gobierno de Castilla-La Mancha en relación con este asunto. Y que se aclare, que no se le eche tierra para taparlo, que se aclare qué es lo que ha ocurrido realmente para que se produzca este contagio. Y nosotros eximimos de toda responsabilidad al personal, pero desde luego culpamos de todo lo que está ocurriendo respecto al deterioro del Hospital de Ciudad Real, a Cospedal, al consejero Echaniz y al equipo directivo de este centro. Yo le quiero preguntar sobre una de las últimas dimisiones que se han conocido dentro del partido del portavoz municipal de Calzada de Calatrava. ¿De Calzada? No ha dimitido ningún portavoz en Calzada de Calatrava que yo sepa. Yo las únicas dimisiones que conozco es la de Mayor Oreja, que se lleva fatal con Cospedal y no quiere seguir al frente de la candidatura del Partido Popular porque cree que se representan mejor sus ideas en otro partido, que es Vox, formado por la mayoría de damnificados de Cospedal. Y la otra dimisión que conozco es la de Alejo Vidal Cuadras, también dirigente hasta ahora y eurodiputado del Partido Popular, y que también deja este partido para irse a otro partido por su mala relación con Cospedal. Pero no me consta que haya dimitido el portavoz en Calzada de Calatrava, no tengo ninguna información. La agencia multimedia no puede pensar de la persona de Calzada de Calatrava, Isabel Maldesa, alegando motivos personales en el pleno de... Pues no lo conocía, no lo sabía.
Sé que Ana Isabel tenía dificultades porque es periodista, por cierto, como ustedes, y está haciendo el máster del País y le resultaba imposible hacer su actividad, pero reconozco que desconocía absolutamente que se hubiera llevado a cabo su dimisión. Muy bien, muchas gracias.